Descubrí que mi jefe estaba usando mi trabajo para quedarse con todo el crédito y decidí exponerlo delante de toda la empresa. Mi nombre es Alejandro, y durante los últimos 3 años, trabajé incansablemente en una empresa tecnológica en constante crecimiento. Había comenzado como un simple becario, pero con el tiempo, gracias a mi dedicación y creatividad, fui escalando posiciones. Mis ideas habían ayudado a cerrar varios contratos importantes, y sentía que finalmente estaba construyendo una carrera de la que podía estar orgulloso. Mi jefe, Eduardo, siempre me había parecido un líder competente. Aunque a veces tenía un carácter autoritario, pensaba que su experiencia justificaba su actitud. Solía elogiar mis esfuerzos en privado, diciéndome cosas como: Alejandro, tienes un futuro brillante aquí. Pero como pronto descubriría, sus palabras no eran más que una fachada para esconder sus verdaderas intenciones. Todo comenzó con un proyecto importante que desarrollé casi por completo. Era una propuesta innovadora para un cliente de alto perfil, y había pasado semanas trabajando día y noche para perfeccionarla. Eduardo supervisó el proceso, pero sus aportes fueron mínimos. A pesar de ello, no me importaba compartir el crédito, porque confiaba en que mi trabajo sería reconocido. El día de la presentación, Eduardo insistió en llevar él mismo la propuesta al cliente, argumentando que su experiencia era clave para cerrar el trato. Aunque me sentí un poco decepcionado por no ser incluido en la reunión, decidí confiar en él. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría mi percepción de él para siempre. Cuando el proyecto fue aprobado, la noticia se difundió rápidamente en la empresa. Sin embargo, al leer los correos internos y las felicitaciones dirigidas a Eduardo, me di cuenta de que no había mencionado mi nombre ni una sola vez. Todo el crédito por el éxito del proyecto se lo había atribuido a sí mismo, como si él hubiera hecho todo el trabajo. Intenté confrontarlo al respecto, pero su respuesta fue fría y evasiva. Alejandro, tú eres parte del equipo, y eso ya es suficiente reconocimiento. Lo importante es que la empresa salió beneficiada. Sus palabras me dejaron atónito. No solo me estaba robando el crédito, sino que también me hacía sentir que debía agradecerle por ello. A partir de ese momento, comencé a notar un patrón. Cada vez que trabajaba en un proyecto exitoso, Eduardo se aseguraba de presentarlo como propio. Si algo salía mal, sin embargo, no dudaba en señalarme como el responsable. Me di cuenta de que mi jefe no era el líder que aparentaba ser, sino alguien dispuesto a aplastar a los demás para mantener su posición. Mis compañeros de trabajo también comenzaron a notar lo que estaba pasando. Algunos me dijeron que lo habían visto hacer lo mismo con otros empleados en el pasado, pero que nadie había tenido el valor de enfrentarlo. Es mejor no meterse con Eduardo, me advirtieron. Tiene contactos en la alta dirección. Pero yo no estaba dispuesto a dejar que siguiera saliéndose con la suya. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras Eduardo seguía apropiándose de mi trabajo. Empecé a guardar registros detallados de todos mis proyectos, correos electrónicos, borradores, presentaciones y cualquier otra prueba que demostrara mi autoría. También tomé nota de las ocasiones en que Eduardo había minimizado mi contribución o se había atribuido el crédito por completo. Sabía que exponerlo no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Después de aquella reunión, el ambiente en la empresa dio un giro drástico. Eduardo, que siempre había sido el centro de atención y elogiado por su supuesto liderazgo, pasó a ser el foco de las críticas. Mientras tanto, yo comencé a sentir el respaldo que tanto tiempo me había faltado. La verdad estaba fuera, y ya no había forma de ocultarla. Al día siguiente, los rumores sobre lo sucedido en la reunión comenzaron a extenderse por toda la oficina. Los compañeros que habían estado callados por miedo empezaron a compartir sus propias experiencias con Eduardo, confirmando que yo no era el único al que había menospreciado y manipulado. Una de mis colegas, Clara, me confesó que Eduardo había hecho algo similar con ella en un proyecto anterior. Siempre pensé que no valía la pena luchar contra él, pero lo que hiciste fue increíble, Alejandro. Finalmente, alguien tuvo el coraje de enfrentarlo. Los directivos no tardaron en actuar. 2 días después de la reunión, convocaron una junta para discutir las acciones a tomar contra Eduardo. Sabía que esto no solo era una cuestión de ética, sino también de imagen para la empresa. No podían permitirse mantener en una posición de liderazgo a alguien que había sido expuesto como un oportunista.
Fui llamado a la junta para explicar en detalle cómo había reunido las pruebas y por qué decidí exponer a Eduardo de esa manera. Mi objetivo nunca había sido vengarme, les expliqué, sino asegurarme de que mi trabajo y el de mis colegas fuera reconocido adecuadamente. Es evidente que Eduardo no ha actuado de manera ética, concluyó uno de los directores. Y su comportamiento no refleja los valores que queremos promover en esta empresa. Una semana después de la junta, se anunció oficialmente que Eduardo dejaría la empresa. No dieron muchos detalles, pero todos sabíamos que había sido obligado a renunciar. Para alguien como él, cuya reputación se basaba en una imagen de éxito y liderazgo, esto era un golpe devastador. Eduardo intentó hablar conmigo antes de irse, pero rechacé la conversación. No había nada que pudiera decirme para justificar lo que había hecho. La relación de confianza que alguna vez existió entre nosotros estaba completamente destruida. Con Eduardo fuera de la empresa, los directivos comenzaron a reevaluar las contribuciones de los empleados. Finalmente, mi trabajo fue reconocido oficialmente, y se me ofreció una promoción a una posición de liderazgo. Era la oportunidad que siempre había buscado, y la acepté con la certeza de que había llegado hasta allí gracias a mi propio esfuerzo. Los compañeros que me habían apoyado durante todo el proceso también comenzaron a recibir más reconocimiento. Habíamos demostrado que la colaboración y la honestidad podían triunfar sobre la manipulación y la deslealtad. Aunque Eduardo desapareció de la empresa, su reputación en el sector quedó gravemente dañada. Algunos colegas me contaron que había intentado buscar trabajo en otras empresas, pero las referencias negativas y los rumores sobre su comportamiento dificultaron sus oportunidades. Su carrera, que alguna vez parecía imparable, se desmoronó rápidamente. Por mi parte, me enfoqué en mi nueva posición y en construir un entorno laboral más justo y colaborativo. Aprendí mucho de esta experiencia, no solo sobre la importancia de defender mi trabajo, sino también sobre el tipo de líder que quiero ser. A veces, enfrentarse a la verdad es difícil, pero es la única forma de recuperar lo que es justo. Eduardo pensó que podía seguir usando a los demás para su propio beneficio, pero al final, su ambición desmedida lo llevó a la caída. Yo, en cambio, elegí el camino de la honestidad y el esfuerzo, y eso me permitió construir algo verdadero y duradero. La salida de Eduardo marcó un antes y un después en la empresa. Con su manipulación expuesta y su influencia eliminada, el ambiente comenzó a transformarse. Yo, ahora en mi nueva posición de liderazgo, tenía una oportunidad única para crear un entorno donde el mérito y la colaboración fueran verdaderamente valorados. En las semanas posteriores a la salida de Eduardo, la empresa implementó cambios significativos en sus políticas internas. Los directivos, conscientes de los problemas que habían permitido que alguien como Eduardo prosperara, introdujeron mecanismos para garantizar que los méritos de cada empleado fueran reconocidos de manera justa. Esto incluía revisiones más transparentes de los proyectos y un sistema para que los empleados pudieran reportar problemas sin temor a represalias. Por mi parte, me enfoqué en construir un equipo basado en la confianza y el respeto mutuo. Sabía que el daño causado por Eduardo había dejado cicatrices en muchos de mis compañeros, y mi prioridad era restaurar la moral y motivar a todos a dar lo mejor de sí mismos. Al asumir mi nueva posición, decidí que quería liderar de una manera completamente opuesta a la de Eduardo. Escuchaba las ideas de todos, asegurándome de dar crédito donde correspondía. Fomenté un ambiente donde cada miembro del equipo se sintiera valorado y parte integral de los éxitos. Esto es justo lo que necesitábamos, me dijo Clara en una reunión. Después de todo lo que pasó con Eduardo, es un alivio trabajar en un lugar donde realmente se reconoce el esfuerzo. Ver cómo mi equipo prosperaba y recuperaba la confianza fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Cada pequeño logro se sentía como una victoria compartida, y eso reforzaba mi determinación de mantener una cultura de integridad. Aunque había decidido no mantener contacto con Eduardo, de vez en cuando llegaban noticias sobre él. Me enteré de que había intentado emprender por su cuenta, pero sus intentos fracasaron rápidamente. Su reputación en el sector estaba completamente arruinada, y nadie quería asociarse con alguien cuya ética había sido tan cuestionable. Algunos amigos en común mencionaron que Eduardo seguía culpando a los demás por su caída. Dice que fue una conspiración en su contra, me comentó uno de ellos. Pero para mí, no había necesidad de prestarle más atención. Había tomado las decisiones que lo llevaron a ese punto, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Un día, recibí un correo de Eduardo. Su tono era completamente diferente al que recordaba.
En lugar de las excusas y defensas que había esperado, sus palabras estaban llenas de arrepentimiento. Alejandro, sé que lo arruiné, decía el correo. Cometí errores, y entiendo que ya no confíes en mí. Solo quiero pedirte perdón por todo lo que hice. Espero que algún día puedas aceptarlo. Aunque aprecié su disculpa, no sentí la necesidad de responder. Para mí, cerrar ese capítulo significaba dejarlo atrás por completo. Ya había aprendido todo lo que necesitaba de esa experiencia, y no quería volver a abrir viejas heridas. Con el tiempo, mi equipo y yo logramos alcanzar nuevos niveles de éxito en la empresa. Implementamos proyectos innovadores, conseguimos grandes contratos, y, lo más importante, creamos un entorno laboral donde todos se sentían valorados. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que lo que había vivido con Eduardo me había hecho más fuerte. Había aprendido a defender mi trabajo, a confiar en mis instintos, y a nunca permitir que alguien más se aprovechara de mi esfuerzo. Eduardo pensó que podía construir su éxito a costa de los demás, pero al final, sus propias acciones lo llevaron a la ruina. Yo, en cambio, elegí el camino de la honestidad y la perseverancia, y eso me permitió no solo crecer profesionalmente, sino también convertirme en el líder que siempre quise ser.